Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida y que nos acompañen en la presentación de un libro que pues, es un libro muy querido para los que lo hicimos. Y sí se oye bien, ¿verdad? Bueno, no me voy a entretener mucho porque lo que queremos es oír a los invitados especialistas que van a comentar nuestro trabajo, pero bueno, quiero nada más decir que es un libro producto de un seminario interinstitucional en el que participamos gente de varias instituciones académicas del país. La sede es el Instituto Mora, pero el mérito es de muchas instituciones y de los investigadores que participan en él. Aquí está uno de los autores, no está aquí, pero está aquí abajo, José Fernando Madrid Quesada. Y bueno, es un trabajo que hacemos con mucho gusto. Hemos ya publicado 3 títulos producto de este seminario y este último fue un trabajo complicado porque nos agarró la pandemia de por medio. Estuvimos 4 años haciendo lecturas conjuntas. Es un trabajo que se hace en equipo realmente. Y es un trabajo interdisciplinario. En él participamos arquitectos, geógrafos, historiadores, para estudiar mapas de ciudades mexicanas, pero sobre todo desde el punto de vista de su trasfondo cultural. El peligro era que, como muchos de nosotros somos historiadores que nos dedicamos a la historia urbana, quisiéramos hacer la historia de la ciudad cartografiada. Y esa no era la intención del libro. La intención era estudiar los mapas de esas ciudades. Por supuesto, el conocimiento de la historia urbana nos ayudó a interpretar los mapas. Entonces, solo diré que en el título que escogimos para la obra, que es Alegorías Urbanas, está, digamos, implícita la postura teórica, el trasfondo epistemológico de nuestro análisis de la cartografía. Porque una alegoría, como ustedes saben, es una imagen, un relato que representa algo que significa otra cosa. Entonces, es una metáfora. Entonces, eso es lo que nosotros quisimos demostrar al estudiar los mapas, que los mapas son alegorías, son metáforas de una realidad, una ciudad. En este caso estudiamos mapas urbanos, pero construyen otra cosa que no es la ciudad, es una metáfora de la ciudad, es una alegoría de la ciudad, y por eso escogimos ese tipo. Los mapas atestiguan una historia política, una historia socioeconómica, una historia cultural de las ciudades que estudiamos, y lo hicimos en un largo periodo de un siglo XIX muy largo, que empieza a finales del XVIII y termina a principios del XX, como dijo Eric Hobsbawm, ese larguísimo siglo XIX. Y bueno, finalmente esperamos que con su lectura se pueda entender que los signos que están en los mapas son como un diccionario para entender la realidad de las ciudades, de los mapas y de sus intenciones. Entonces, bueno, agradecer por supuesto al Instituto Mora que nos permitió editar el libro. Y no solo eso, hizo un convenio maravilloso con el Fondo de Cultura Económica, lo cual significó que podíamos publicar el libro a color, porque ustedes saben que los libros a color son muy caros, pero los mapas sin color perdían parte de sus signos y de su significado. Entonces, la participación del fondo, que acogió entusiasta el proyecto, para nuestra gran alegría, permitió hacer una edición, un tiraje muy grande y a color. Entonces, estamos muy agradecidos con el Mora, con el fondo, y lo que queremos es que esto circule y se lea y se aproveche. Y bueno, agradecer sobre todo a Raquel Urroz y a Héctor Mendoza, que son 2 grandes especialistas de la historia de la cartografía. Diré que fueron parte de nuestras lecturas obligatorias cuando hacíamos estudios en el seminario para preparar el proyecto. Había que leer a Héctor y había que leer a Raquel, porque ellos tienen trabajos muy importantes de historia de la cartografía, son grandes especialistas de historia de la cartografía. Entonces, que hayan aceptado venir a presentar el libro, pues es un honor muy grande, nos ponen un poco nerviosos a ver qué van a decir, pero a nombre de todos mis compañeros del libro, pues les damos las gracias y la bienvenida, y sin más, pues les voy a hablar a ellos, que es lo que ahora importa. ¿Sirve? ¿Me escuchan?
Bien, pues en primer lugar agradecer al Instituto Mora y al Fondo de Cultura Económica, también a Eulalia Rivera Carbó, bueno, la coordinadora de esta enorme empresa de coordinar este libro, y a los autores que participan en cada uno de los capítulos. Es un trabajo es fenomenal debido a la coordinación que significa eh, poner de acuerdo a todos los autores que participan en cuanto a su agenda de trabajo, sus intereses personales y también sus experiencias que cada uno de ellos tiene para presentarse en una reunión, como nos acaba de decir Eulalia, en unas sesiones para llevar a cabo el trabajo. Eso es un mérito extraordinario. Y bueno, estamos frente a un libro extraordinario de mapas de ciudades mexicanas, forzosamente una selección de estas ciudades, de las que hay en el país, y también una selección de las temporalidades que cada uno de los autores ha escogido, ha seleccionado para sus propios trabajos. Yo preguntaría aquí a las personas que nos acompañan en la sala, Tonsa, ¿quién es de Monterrey, por ejemplo? ¿Quién es de Tampico, de Veracruz? ¿Quién es de Orizaba, de Campeche, Mazatlán, Querétaro, Oaxaca o la Ciudad de México? ¿Alguien? ¿Quién es? De la Ciudad de México, ¿no? Pues, ¿de dónde son? De la Ciudad de México, sí, bueno. Y aún dentro de la Ciudad de México hay unos que somos centrícolas, que nacimos en la ciudad, en el centro de la ciudad. Exactamente. Entonces, bueno, pues miren, es un mosaico de imágenes que forzosamente interpelan a los especialistas, como nos dice Eulalia, a los historiadores, arquitectos, antropólogos, geógrafos. Y lo que tenemos aquí es 9 capítulos en esta obra, de una extensión muy larga. Son inusualmente, cuando empecé a ver el libro, pues son capítulos de 50 hasta 70 páginas, y que eso ha hecho que el libro pues es de casi 400 páginas, ¿no? Es un libro grande, que es necesariamente la extensión que tiene cada uno de estos capítulos es debido en parte a como nos señala en el libro, la disposición de las fuentes documentales que tuvieron cada uno de los autores, y también el reunir los mapas de cada una de las ciudades y ver que hay una secuencia, una evolución en estos mapas que permitían, por ejemplo, como nos ha señalado Eulalia, ir del mundo colonial al mundo del México independiente, el México moderno y contemporáneo, hasta, digamos, la entrada del siglo XX, y que eso permitió tener una variedad de posibilidades de trabajo de cada uno de los autores. Entonces, en primer lugar, tenemos la investigación, pasar de mundos coloniales, digamos, y pasar después a lo que significó el México independiente, y aún todavía a las puertas de la Revolución Mexicana al inicio del siglo XX. Luego, lo segundo que quisiera señalar es que todos los trabajos están basados en fuentes bibliográficas, desde luego, que conoce cada uno de estos especialistas, pero también en cuanto al trabajo de los archivos, que significa un trabajo de campo, ¿no? Es decir, ir a los archivos, conseguir la información, y en buena medida estos archivos, como ustedes pueden ver, provienen de México, ¿no? Principalmente del principal acervo cartográfico que tiene el país en Tacubaya, que es la Mapoteca Orozco Iberra, pero también archivos que provienen de los Estados Unidos y también de Europa, particularmente de España, en el Archivo General de Indias de Sevilla. Y aún algunos de los autores han entrado todavía a los archivos municipales. Entonces, hay una combinación de fuentes documentales que a lo largo de la lectura de repente aparece está incorporado un mapa que pertenece a un archivo, pero el autor hábilmente pasa a otro mapa en la secuencia de estos estudios, pero ese mapa no está en el mismo archivo, sino que pasa a otro archivo, pero claro, no nos damos cuenta porque nosotros estamos leyendo las temáticas o la historia o la narración del autor, pero pasa de un archivo a otro esas fuentes documentales. Entonces, eso también hay que fijarnos en el trabajo de campo que hace cada uno de los autores. También hay que mencionar que los mapas han pasado por una segunda vida, y eso significa que tienen una vida digital, y entonces pues también están
depositados en archivos digitales, que también han venido a facilitar muchísimo la labor que se emprende cuando se estudian historias de los mapas. Entonces, esos elementos, largos capítulos, una disposición de fuentes documentales que vienen de archivos muy variados, ¿no? Y que eso demuestra la experiencia que cada uno de los autores tiene con respecto a sus propias consultas, sus propios antecedentes. Entonces, ahí hay parte de lo que el equipo de trabajo pues está enseñando en su trabajo. Y luego viene ya la perspectiva teórica, porque uno de los temas principales de las fuentes documentales primarias, como son los mapas antiguos, pues tiene que ver, desde luego, con el paso que dan los autores para entrar a la interpretación de las fuentes documentales. Entonces, aquí lo que van a tener ustedes es un catálogo de fuentes interpretativas muy interesantes. Entonces, también esa es una perspectiva interesante, porque hay una combinación entre las fuentes empíricas, las fuentes que el archivo conserva y están ahí, pero que necesariamente tienen que tener una mirada interpretativa ágil y directa a la documentación para extraer de ellos la información que se quiere obtener. Entonces, yo aquí lo que tenemos de los nuevos capítulos, lo que quiero mencionar es que al fijarme yo desde el punto de vista de las perspectivas teóricas que tiene los capítulos, al menos 6 de esos capítulos están inscritos en las interpretaciones de John Bryan Hartley, y este profesor o este geógrafo de los Estados, inglés, que migra a los Estados Unidos, fallece en el 1992, y que ha venido a entregar, digamos, una serie de ideas y de propuestas sobre cómo interpretar los mapas antiguos. Y de hecho, John Bryan Hartley es muy conocido, desde luego, en los ámbitos académicos de los Estados Unidos y de Europa, y que en América Latina entró de una manera espectacular a través de la traducción que hace el Fondo de Cultura Económica de su libro La nueva naturaleza de los mapas. Es un libro en la colección Tesón que está agotado, pero está disponible el libro, y 6 de los autores de este capítulo van a mirar el libro de John Bryan Hartley para tomar de ahí ciertas ideas que él explica. En primer lugar, la ruptura que hay entre la representación cartográfica y la realidad de ese pasado humano o de ese pasado histórico que existe dibujado, trazado en los mapas. Entonces ahí hay una situación importante de trabajo, y eso nos entrega una actualidad importante en cada uno de los capítulos. Entonces, por ahí hay una propuesta de trabajo que el equipo de trabajo, el equipo de investigación de este libro nos entrega, es una variedad de posibilidades interpretativas con respecto a las fuentes documentales. Entonces tenemos, de acuerdo a cada una de las ciudades investigadas, por ejemplo, Monterrey con estudios que indagan en las cartografías, por ejemplo, no solo su vertiente industrial, sino también el crecimiento que tiene esta ciudad, o ciudades como Tampico, Veracruz o Mazatlán, Campeche, tienen eminentemente una postura o una vertiente marítima, ¿no? De unas fachadas marítimas hacia el Golfo de México y hacia el Pacífico, en el caso de Mazatlán, que también muestran unas características singulares. En el caso de Campeche, por ejemplo, las defensas que tiene la plaza de agresiones, de factores externos como intervenciones extranjeras, pues le dan una orientación muy peculiar a la ciudad de Campeche como una ciudad amurallada, y que tiene en la defensa de ese territorio una importante provisión cartográfica. Mazatlán, por el otro lado, también tiene estas vertientes de contacto interior entre el puerto y con el interior, pero también conexiones hacia el extranjero de manera importante, de tal manera que hay ahí una perspectiva global, ¿no? Entre el puerto de Mazatlán, con conexiones con California o con el sur, hacia América del Sur principalmente. Entonces ahí hay también esas perspectivas. Entonces cada uno de los autores nos muestra una particularidad, una peculiaridad específica que tienen las ciudades, y la cartografía lo que nos ha venido a mostrar es efectivamente cómo esta fuente documental
es un excelente medio para abrir nuevas perspectivas de investigación, tanto de la geografía como de la historia, y de otras disciplinas, desde luego la arquitectura, antropología, etcétera, de un grupo de trabajo que me parece que nos asombran con sus respectivas miradas que ofrecen en las páginas de este libro. Entonces, yo invitaría, me hace una reflexión, también en términos pedagógicos y docentes. Este libro es un verdadero manual de cómo investigar la historia de los mapas y cómo inspirarse en las soluciones que cada uno de los mapas que están incorporados en las páginas de este libro nos aportan elementos o ideas para reflexionar la historia, no solo la historia urbana, sino las conexiones que hay, por ejemplo, en el caso de Querétaro, como nos muestra, las conexiones que tienen estas representaciones cartográficas con la historia patria. Entonces, ahí hay un eslabón importante que, digamos, vamos de la historia nacional hacia un punto como Querétaro, examinamos los mapas y regresamos a complementar nuestra idea de la historia patria a través de la cartografía que tiene la ciudad de Querétaro, sus plazas, sus calles, sus edificios, sus fachadas. Entonces, ahí tenemos esas posibilidades de diversificar la forma de pensar la historia y la geografía mexicana de una manera extraordinaria. Entonces tenemos aquí en este libro un grupo de especialistas, de académicos, que nos engrandecen la manera de pensar la geografía y la historia de nuestro país, o la historia de México. Es decir, son nuevas rutas de investigación que desde el Instituto Mora, a través de la figura de Eulalia Rivera Carbó, de su docencia y de su magisterio, pues nos enseñan que también en los mapas vamos a encontrar unas formas de conocer nuestra geografía y nuestra historia. Y me parece que ese es un mensaje potente que tiene el libro. Es decir, actualizar nuestros programas curriculares, nuestros programas académicos, tanto profesionales, a nivel licenciatura y posgrado, con nuevas ideas. Y muchas veces libros como estos que están publicados, que tienen estas innovaciones de investigación, tardan en llegar en términos de incorporarse a la forma de trabajar y de enseñar la geografía y la historia de México. Entonces, aquí hay un gran compendio de ideas y de resultados que bien pueden inspirar nuevas formas de pensar y de enseñar la historia y la geografía de México a través de los mapas. Entonces, eso me parece extraordinario, este impulso o esta iniciativa que el grupo de trabajo reunido en el Instituto Mora traen como novedad, como innovación pedagógica en términos de docencia. Entonces también aquí en este libro los profesores y docentes pueden encontrar ejemplos de cómo seleccionar representaciones cartográficas para llevarlas al aula, al salón de clases y complementar la enseñanza de la geografía y la historia. Bueno, también finalmente, para no extendernos, voy a mencionar dos comentarios para terminar. Uno es, este libro nos va a demostrar que siempre que una época llega a su fin, es una época de mapas. Y tenemos que pensar esta hipótesis en el sentido siguiente: siempre que termina una época, es tiempo de mapas. Estamos pensando, por ejemplo, el final del mundo colonial, el final del imperio de Maximiliano, 1862-1867, el final del siglo XIX. Es decir, siempre que llega una época a su fin, es tiempo de mapas, y ahí es donde podemos poner nuestra mirada para investigar la existencia y el surgimiento de nuevos mapas. Y por otro lado, este libro nos va a mostrar un potente mensaje, que es, este libro lo que muestra es el tránsito de un orden espacial a otro. Este libro indaga tránsitos espaciales, cómo una sociedad transita de un orden espacial y entra a otro orden espacial, del orden espacial colonial, novohispano, cómo una sociedad abandona ese orden espacial en sus ciudades y entra a una nueva sociedad, entra a un nuevo orden espacial. Eso es una empresa fenomenal, que un país puede tardar muchos años en incorporarse a un nuevo orden espacial diferente al que provino, al de sus orígenes. Entonces, este libro lo que nos muestra es ese tránsito de órdenes espaciales del mundo colonial, con los trabajos de Veracruz, Tampico, Campeche, Orizaba, y entra la sociedad mexicana a un nuevo orden espacial. Yo creo que ese punto hay que reflexionarlo, hay que pensarlo,
porque abre muchas posibilidades de investigar cómo una sociedad cambia su relación y su experiencia con el espacio. Y este libro responde a esos planteamientos. La sociedad mexicana entró a relacionarse de una manera diferente con su propio espacio, y este libro nos adentra a esa posibilidad de estudiarlo a través de los mapas. Bien, muchas gracias. Gracias, Héctor. Siempre uno trabaja en un libro, lo escribió colectivamente, y cuando oye a un comentarista dice, eso hicimos, qué maravilla, cosas que no se te habían ocurrido, es fantástico. Gracias, Eulalia, y gracias por esta sorpresa, esta invitación. Estoy muy honrada de estar aquí, muchas gracias. Hola a todos y todas, y les voy a compartir cómo hice yo la lectura de este libro. Entonces, obviamente el título está precioso, y pues ahí ya con eso dije, pues esa es la guía, ¿no? El propio título es la guía. ¿Qué es una alegoría? ¿Qué es un mapa antiguo? ¿Cómo los junto los dos conceptos? Y entonces, ¿cómo leo cada caso? Entonces, eso es lo que les quiero compartir. Bueno, la primera acepción para el significado de alegoría es que es una ficción en virtud de la cual una cosa representa o significa otra diferente. Algo quiere ser superior. Es decir, una alegoría te cuenta algo, es una creación. En el caso del mapa, es de carácter geográfico, esta creación. Entonces, yo pensé en este sentido, que es una narrativa de espacios, o de paisajes, o de territorios, que nos quiere decir algo o evocar algo, o sea, nos quiere lanzar un mensaje, pero transmitido de otra forma, de alguna forma figurativa, ¿no? A través, en estos casos, en esta escala, sobre todo de trazos urbanos. Por tanto, si la alegoría de un mapa es una suerte de geografía narrativa, donde la imagen y la idea espacial se encadenan, la alegoría, da forma a una representación hecha de ciertos componentes espaciales, sus relaciones, su distribución, en cierto contexto, a veces muy natural, a veces no tanto, y social, y que está intentando plasmar o plasma de manera gráfica un conjunto de significantes que forman esta alegoría, como sinónimo del concepto de territorio. Entonces, se crea un significado, el cual se transmite a través de un símbolo, pero creo que no es exactamente una metáfora, porque es más bien un símbolo como prolongado, como una idea total. Lo que sí queda claro es que no es de ninguna manera la realidad espacial. Entonces, ¿qué es ese algo que se busca representar si no es la realidad espacial? En el caso del mapa, entonces, ¿qué es? Porque sabemos que, aunque el mapa no es la realidad de cierto territorio, sino una abstracción que pretende describir y referenciar una serie de puntos en el espacio, que se supone que sí está basado en conocimientos geográficos sistematizados, pero no es lo único, también en la experiencia de muchos geógrafos o cartógrafos o dibujantes o lo que sea, en la experiencia con el propio medio, pero también su propia subjetividad, o sea, son varias cosas lo que involucran este intento de representación, ¿no? Por tanto, si la imagen territorial plasmada en el mapa no es exacta, lo que sí es importante es que por lo menos sí busca crear un efecto de realidad. Y eso creo que eso es lo rescatable, o sea, la verosimilitud, el efecto de realidad. Bueno, no se trata de buscar, creo yo, una interpretación, aunque lo hemos dicho todos y siempre estamos pensando en que la interpretación, ¿no? O descifrar su contenido, que a veces es muy evidente y a veces es muy oscuro.
Lo que yo pensé es que más allá de una interpretación, la alegoría contiene doble significado. Y no es que esté abierto a múltiples interpretaciones. O sea, yo pensé que si uno ve una pintura, pues cada quien a ver qué siente frente a la pintura, y pues entonces aquí tenemos como 20 sentimientos o interpretaciones de esa pintura. Pero si es una alegoría, lo que hay que desvelar de estos mapas, entonces pensemos en un doble significado. Por un lado, el mapa es una fuente de información, pero que al leer esa fuente de información hay una doble lectura. Es decir, por un lado la realidad espacial y la otra sería su ficción, la que contiene, y cito a Rivera Carbó, porque creo que aquí es la clave, cito, no siendo el mapa la verdad objetiva del territorio, casi siempre el cartógrafo intenta hacer caber en él lo real. Sin embargo, lo hace a través de su percepción, su imaginación, sus propósitos, su inspiración artística o su destreza técnico-científica, y siempre cernido por el matiz de los códigos culturales de su tiempo y su propia experiencia del espacio. O sea que esta doble lectura tiene muchos niveles de análisis que eso es, como dice Héctor, lo que propone este libro, ¿no? Es decir, ahí está la perspectiva de este libro que propone, no sé si es una metodología o varias metodologías de cada autor, o sea, distintas formas de investigar. Hay diferentes ejemplos de procedimientos que se acercan o buscan en conjunto estas alegorías en cada caso, pero sí hay una cierta sistematización en el análisis de esta doble significado, ¿no?, que contiene cada mapa. Y entonces se siente que trabajaron en conjunto y que tuvieron ciertas pautas metodológicas para, digamos, escarbarle en cada caso su mapa, pero sí con cierto análisis sistematizado, ¿verdad? En el que no voy a ahondar. Prefiero dar uno que otro ejemplo de estas representaciones urbanas. Por ejemplo, aquí está el autor Fernando y con los mapas de Querétaro. Para mi sorpresa no es un mapa, en ninguno de los casos es un mapa. Son varios mapas a lo largo de varias décadas o más de un siglo a veces. Entonces, eso nos da una perspectiva histórica y creo que por eso es tan atinado lo que dice Héctor de que esto es historia y geografía. Bueno, en el caso de Querétaro, por ejemplo, ¿no? El primero es de finales del siglo XVIII y entonces inmediatamente ves ahí una división muy regular, trazada muy como que armónica y regular. Está proponiendo una división administrativa, pero hay que ir como que más al fondo, y es lo que hace el autor, y entonces habría que ver ya ahora sí los componentes, los elementos del mapa, y digamos tener la sensibilidad a qué le da mayor carga, mayor peso, los tamaños, por ejemplo, de los puntos que se representan en el mapa, y entonces ahí uno puede ir viendo, concatenado con el siguiente mapa, que es ya de la segunda mitad del siglo XIX, ver en qué hace énfasis este mapa, ¿no? Por ejemplo, en qué puntos de la ciudad se le da énfasis, ¿no? Y por tanto va uno haciendo una línea de interpretación en donde te das cuenta que, pues sí, aquí hay un proceso de cambios de poderes, que se están alineando a ciertos ideales republicanos, laicos, y después viene otro mapa, por ejemplo, a finales del siglo XIX, en donde se ve más notoriamente cómo el antiguo régimen se va quedando atrás y cómo se propone un nuevo modelo de ciudad con fines más mercantiles o económicos. O sea, los valores están cambiando y esto se ve en la transición histórica de estos mapas de Querétaro, ¿no?
Otro ejemplo, el de Ciudad de México. Empieza el autor con un mapa de la segunda mitad del siglo XVIII y está proponiendo una nueva distribución en manzanas, también todo un proyecto muy ordenado, y entonces esto del orden tan obsesivo es esta búsqueda del orden para la administración, en este caso de la Iglesia, o del clero secular que ha desplazado a otros poderes religiosos, pero del clero regular, etcétera. Pero el punto es que se está viendo el proceso de secularización en un mapa, ¿no? Y entonces aquí viene como que la obsesión administrativa de buscar límites, de buscar una demarcación, de mostrar en un mapa territorios muy fijos y bien definidos, y si lo concatenamos con el siguiente mapa, pues ya vemos cómo continúa esta idea de estar delimitando espacios, pero esto de delimitar, como dice el autor, es querer corregir, es querer extirpar lo que no está bonito en el mapa y por tanto idealizar que ojalá eso fuera la realidad, que la realidad fuera tan bonita como el mapa en su concepto de lo que es bonito, ordenado, y por tanto corregir en el mapa la realidad, ¿no? Es como muy fuerte pensar así, ¿no? Pero es un ideal de la geometría, de los planos regulares y por tanto también de esta idea de que estamos yendo a una transición con nuevos valores mercantiles y económicos otra vez. Luego viene otro mapa en donde el autor, por ejemplo, le da significado a los colores, a los números, o sea, a los trazos, todo tiene simbolismo, ¿verdad? O sea, es todo un diseño que nos está diciendo algo. ¿Qué nos está diciendo? Pues la apropiación, cómo se ordena, pero cómo se está proponiendo una nueva apropiación del espacio y cómo se le está dando una nueva utilidad, cómo se le saca provecho a estos espacios con nuevos criterios. En ese tiempo, en ese momento hay ciertos criterios, ¿no? Que parece ser que van hacia estos criterios muy económicos del espacio. Bueno, otro ejemplo, el de Orizaba. ¿Cómo se ve esta evolución histórica desde que es una villa en el siglo XVIII y luego un pueblo, no es cualquier pueblo porque por ahí pasa el Camino Real y todos sus componentes muy particulares de la naturaleza que en los primeros mapas se ven, y luego cómo el hacedor del mapa hace énfasis en la ciudad española, en Damero. Entonces, luego viene otra pintura, por ejemplo, que también está marcando una división territorial muy controlada, muy acotada, con linderos, como si por ponerlo en un mapa uno pudiera tener el control, ¿no? de los espacios, ¿no? O pudiera organizarlo, o decidir cómo se distribuye el espacio. Bueno, entonces se está viendo la evolución histórica y las diferentes vocaciones de un mismo espacio, ¿no? De villa a pueblo, a ciudad, pero ¿cuál es la ciudad española y qué pasa con el resto de Orizaba? Entonces viene otro mapa, ¿no? De un momento histórico importante, principios del 19, y en donde el hacedor del mapa es un ingeniero militar, y entonces ahí uno ya va adivinando que el mapa es un instrumento útil para, pues, una estrategia militar en esos tiempos. Luego, otro mapa, por ejemplo, ya en la segunda mitad del siglo XIX, ya entonces también los mapas, tomando varios, en una línea cronológica, se ve como también la técnica y la estética está teniendo otros requerimientos y está perfeccionando sus destrezas y sus técnicas, por ejemplo, y también la autora hace
o se hace énfasis en esta evolución técnica. Ese es otro aspecto, por ejemplo, ¿no? Y luego en otro mapa, cómo interviene el Estado, y cuando el Estado ahí está, con un trabajo ya muy científico, o con aspiraciones muy científicas, pues también quiere que el mapa haga énfasis en ciertos aspectos, ¿no? Y como estamos yendo a este mundo más industrializado y más con valores económicos, pues también eso se refleja en el mapa. En resumen, yo diría que estos mapas no solamente muestran la estructura física del espacio o cómo se ordena o se organiza un espacio, sino también una idiosincrasia. ¿Qué está promocionando el mapa? Como un anuncio. También nuevos valores que se están dejando atrás y nuevos valores sociales y culturales que entran en juego. Toda una evolución histórica, geográfica y técnica, o de criterios artísticos incluso, ¿no? En fin, esto es más o menos la idea, ya nomás para cerrar, y parafraseando a Eulalia Rivera, que dice, que me gustó mucho esta frase, el mapa es todo menos solo una ilustración. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Bueno, pues no me queda más que agradecerle a ambos por sus comentarios, que nos van a hacer reflexionar, vamos a tener que repensar cosas y seguir adelante. Estamos en un, va a ser comercial, estamos en el mismo seminario haciendo un nuevo trabajo sobre cartografía, pero ahora otra cartografía de otro tipo, que son los mapas de guerra durante la intervención francesa en México. Y hemos descubierto mapas increíbles y estamos en ello abocados con gran entusiasmo también. Entonces seguimos dialogando, espero, con ustedes para que el trabajo de la historia de la cartografía, que es un trabajo relativamente reciente comparado con otras disciplinas de la historia de la cartografía es una disciplina más nueva, y ojalá que mucha gente, muchos estudiosos se animen a meterse en ella y enriquecer la historia, a practicarla, exacto, y a caminarla, porque la cartografía hay que salir a caminar, ¿no? Hay que ir a ver lo que se está representando y encuentra uno en ello de lo que se ve en el mapa antiguo. Es apasionante. Entonces, pues agradecerles a ustedes, los dos son geógrafos, es que somos colegas y aquí no tuvimos voces de historiadores, pero sí, creo que es algo de historia, entonces, porque todos hacemos geografía histórica, los tres. Entonces, bueno, pues invitarlos a que se interesen por el libro, ojalá no solo les interesen en términos académicos, sino también por el gusto, ¿no? de leer sobre los mapas, que son objetos preciosos. Esa es una ventaja de hacer historia de la cartografía, que uno trabaja con fuentes muy bonitas. Entonces, pues nada, invitarlos a leerlo. No pudimos venderlo aquí porque lo edita es el Fondo de Cultura Económica, como dije. Entonces hay que ir al Fondo de Cultura Económica a comprarlo, que se peleó con la UNAM por el cobro de los espacios o no sé qué pasó, y entonces están en el Palacio de Correos, está el stand del fondo, entonces hay que ir allá para tener el libro. Entonces fue todo un problema. A lo mejor que nos encontramos con la sorpresa de que ya llegaron, porque iban a traer unos cuantos y los dejaban traer. Entonces, y si no, pues ahí está, ¿no? En cualquier librería del fondo lo están viendo. Y muchas gracias a todos por su presencia.